Hola, ¿qué tal, traders? ¿Cómo están? Quienes habla por acá nuevamente, Nelson Fernández. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de algo de que me han pedido mucho y de que seguramente sé que les va a ayudar demasiado. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de lo que es la estructura del mercado a un nivel avanzado, ¿sí? Entonces, sé que les va a ayudar demasiado porque no estoy acostumbrado, o mejor dicho, vamos a comenzar a ver una estructura en la que no están acostumbrados a observarla, ¿ok? Yo sé que para muchos cuando iniciamos nos hablan acerca de una estructura en donde el precio, tenemos que ir buscando compras cada vez que el precio me genera un alto cada vez más alto, ¿sí? Un alto cada vez más alto, buscando compras y buscando compras en cada uno de estos mínimos, ¿no? Y que cuando el precio simplemente deja de generar máximos y comienza y me hace un quiebre de este mínimo, ya nosotros comenzamos a buscar ventas, ¿ok? Entonces, de esta manera se puede observar que es una estructura algo básica, que esto es lo más básico que podemos observar nosotros en el mercado. Y sin embargo, nosotros vamos al gráfico de velas y no vamos a observar nada así. ¿Sí? Y digamos que de todo lo que ocurre día tras día en cada semana y todo lo demás, solamente de unas 10 oportunidades, unas 2 se nos va a presentar algo similar a este tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, yo quiero que con este video ustedes aprendan a observar más que todo las pequeñas trampas que hay en cuanto a la fractalidad del mercado y esas trampas que nos va dejando el precio para lo que es una toma de liquidez o lo que es un ciclo alcista, un ciclo bajista en el cual el precio termina siendo lo que son esas pequeñas neutralizaciones, consideradas también manipulaciones del precio antes de hacer un desplazamiento hacia la alza o un desplazamiento hacia la baja. Entonces vamos acá al gráfico y primero se lo quiero explicar lo que es con gráfico de líneas y después vamos a ver los gráficos de velas, ¿ok? Entonces, primero que todo, lo más sencillo es cuando digamos, una estructura alcista es cuando el precio está haciendo un desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Es decir, está haciendo un recorrido hacia la alza, ¿ok? No me quiero hacer énfasis todavía con la estructura quebrada, vamos ahorita a ello. Entonces, cuando el precio está haciendo un desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? En ese caso, para que una estructura esté confirmada, él necesita que cuando él haga un retroceso, ¿sí? Cuando él haga un retroceso, en este caso, él me confirme lo que es este máximo. ¿Sí? Esa confirmación puede ser con gráfico perdón, con mecha, puede ser con cuerpo y todo lo demás. Lo que necesito es que supere este máximo. Entonces, al precio ya superar, ya nosotros tenemos una confirmación de lo que es una continuidad alcista, es decir, que ya podemos buscar lo que son bloques de órdenes, o alguna oportunidad de compra en esta área para poder seguir comprando, ¿sí? Entonces, eso es lo más básico como tal. Ahora, hay algo importante que sucede muy a menudo y es que cuando el precio hace un desplazamiento de esta manera, ¿sí? Y después tiene un retroceso, y termina siendo algo así. Entonces nosotros podemos observar de que este máximo, como les habíamos dicho, necesita ser confirmado. Es este, ¿no? Este necesita ser una confirmación de mi último máximo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el precio no la hace? Esto normalmente son puntos de liquidez o puntos que seguramente podrán ser manipulados por el precio. Entonces, normalmente este mínimo, ¿sí?, necesita ser manipulado. Y la única forma de que el precio pase a ser bajista es haciendo un rompimiento de este último máximo que me creó, es decir, de este. Siempre el precio, la única forma de que pase a ser bajista es que quiebre el último mínimo del punto estructural que me creó una confirmación, en tal caso hacia la alza. Entonces, para que el precio pase a ser bajista, él necesita quebrar este mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando normalmente el precio llega hacia acá, hacia lo que es esta área? ¿Sí? Cuando llega a esta área y sobrepasa este mínimo, muchos comienzan a observar de que de repente esto es un quiebre estructural, es decir, esto lo comienzan a considerar como un boss o quiebre estructural o como un bajo cada vez más bajo, y aquí seguramente van a buscar oportunidades de ventas. Entonces, esta es la trampa más común que vamos a observar dentro del mercado. Entonces, lo que va a suceder con el precio es que seguramente va a llegar a zonas de bloque de órdenes,
como lo que es en esta área, y aquí es donde va a venir la considerada manipulación o falso quiebre. También los que trabajan más que todo con zonas de soporte, zonas de resistencia, que obviamente no estoy en contra de ellos, si les va excelente, bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? De que seguramente va a llegar el precio y va a terminar haciendo algo así de esta manera. Entonces, esto es considerado una manipulación del precio y aquí podemos observar de que el precio terminó generando un nuevo máximo, ¿sí? Vamos a colocar otro ejemplo de lo que es esa estructura. Entonces, el precio terminó generando este máximo que hay acá, ¿sí? Entonces, cuando el precio me confirma ese máximo que había acá, ¿sí? Lo confirma y sobrepasa por encima de él, como le digo, puede ser con mecha, puede ser con cuerpo, entonces ya tenemos una nueva configuración, ¿sí? Ya tenemos una nueva configuración alcista, es decir, que es toda esta, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Para eso tenemos que ir y volver a hacer lo mismo, es trazar de repente este máximo acá y trazar ahora este mínimo. Este ya no me interesa porque ya fue confirmado. Ahora necesitamos este mínimo. Entonces, el precio va a comenzar a hacer esto, seguramente, que son las pequeñas trampas que hay. Entonces, para que el precio pase a ser bajista, ¿sí? Él tiene que romper es este fractal. ¿Sí? Romper es ese fractal, es decir, sobrepasar por debajo de él. Si no sobrepasa por debajo de él, seguramente aquí vamos a considerar esto como un complex pullback y podemos observar de que el precio puede llegar a terminar haciendo esto, ¿sí? Entonces, vamos a colocar las reglas claras. Para que el precio tenga o esto sea considerado un bajo cada vez más alto, tiene que tener un alto cada vez más alto, ¿sí? Por ejemplo, este no puede ser considerado un bajo cada vez más alto si no tiene un alto cada vez más alto, es decir, que no superó este, ¿sí? Entonces ya es considerado un posible retroceso hacia una zona de demanda como de repente esta, ¿sí? En donde el precio pueda llegar a tener un retroceso hasta acá y puede terminar haciendo una configuración alcista, ¿sí? Ahora, si me preguntan, Nelson, ¿dónde se quiebra precisamente esa estructura? Es decir, ¿dónde se va confirmando la estructura hacia la alza? La estructura hacia la alza se confirma de igual manera es acá, ¿sí? No vamos a llamar configuraciones de repente a este punto, ¿sí? Porque esto ya sería una estructura interna. De repente, esto comienza a observarse como una estructura de 15 minutos o digámoslo de 1 hora, 30 minutos, esta, ¿sí? Y seguramente esto. Y lo que hay internamente, que es estas pequeñas manipulaciones que está haciendo el precio, pues seguramente van a llegar a ser, vamos a dibujarlo nuevamente, así de esta manera, para que ustedes entiendan muy bien. ¿Sí? Y seguramente esto que hay internamente acá será lo que es la estructura. Sí, será lo que es una estructura de pequeñas temporalidades. Puede ser, si estamos de que el azul es de 1 hora, seguramente la roja va a ser de 15 minutos, 5 minutos y todo lo demás. Entonces, eso es lo que seguramente vamos a observar también como una parte de una correlación. Y entonces ahí eso es lo que estamos hablando de lo que es la fractalidad del mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que el precio continúe con una confirmación alcista, él tiene que superar lo que es este máximo, ¿sí? Entonces, cuando existe el quiebre estructural, otra cosa que podemos observar muy a menudo es simplemente cuando el precio hace un desplazamiento hacia la alza. Voy a eliminar estas líneas para que ustedes puedan observar de manera más clara. Cuando el precio hace un desplazamiento hacia la alza y él hace un máximo, hace un mínimo y hace un máximo. Entonces, aquí ha confirmado inmediatamente lo que es una fractalidad, ¿sí? Es decir, porque superó este punto estructural, lo ha superado. Entonces nosotros tenemos una posible zona de demanda acá, porque seguramente hay un bloque de órdenes en esta área, y eso es lo que tendríamos que observar, y seguramente tenemos un bloque de órdenes también en esta área, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio me está haciendo una confirmación de este punto estructural, porque resulta de que estos son los más importantes, los que han generado una confirmación de mi punto anterior. Les vuelvo y les explico. ¿Por qué es importante? Porque me ha confirmado mi fractal anterior. ¿Por qué es importante? Porque me ha confirmado seguramente mi fractal anterior. Entonces, para que el precio pase a ser bajista, él tiene que de igual manera romper con este o si no con este. ¿Y por qué este pasa a ser importante? Porque me ha confirmado el fractal
anterior. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tenemos dos zonas de demanda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí es donde tenemos que mirar a ver cuál es el bloque de órdenes más importante, si es este o de repente es este. Pero para eso, más adelante lo haremos de lo que es esto, para no meternos tan a detalle con lo que es la parte de la estructura. Sin embargo, cuando el precio, por ejemplo, hace un máximo y de repente llega a hacer esto, ¿sí? Aquí ya podemos estar hablando de un inicio de un quiebre estructural, ¿sí? En el cual tenemos esta área y ahora como el precio, por ejemplo, ese punto o ese fractal que me generó la confirmación ha sido quebrado, ¿sí? Y este fractal sirve también, entonces ya tenemos ahora una zona de oferta y una zona de demanda, ¿sí? Entonces en esa zona de oferta, esa zona de demanda, nosotros tenemos la posibilidad de buscar tanto compras aquí abajo como ventas aquí arriba. Y lo que seguramente puede llegar a ser el precio es que si hay algunas posibilidades porque el precio viene manipulando por el área de abajo y viene expandiendo hacia la alza, quiere decir que estamos llevando una secuencia alcista, lo cual hay posibilidades de que el precio igualmente reaccione acá y termine siendo un desplazamiento hacia la alza. Como le digo, aquí tenemos que mirar a ver cómo se encuentra ese bloque de órdenes, ¿sí? Pero como le he dicho también, eso lo hablaremos seguramente en unos próximos videos para no involucrarnos tanto en ese punto. Entonces, tendríamos que mirar o darle seguimiento en esta zona para ver algunas oportunidades de compra o simplemente esperar también algún posible retroceso. También puede suceder de que reacciona acá y el precio termina reaccionando en esta área. ¿Por qué? Porque esto es una zona de oferta demasiado buena y esto es una zona de demanda demasiado buena porque ambas cumplieron su función, que es la de hacer una confirmación del punto anterior, y este me hizo una confirmación o un quiebre estructural del punto anterior, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos observar lo que es una estructura alcista, ¿sí? Ahora, aquí en este punto, el precio, como le he dicho, ha quebrado lo que es la estructura hacia la baja, que es considerado como CHOS, ¿sí? Y entonces, esto ya tenemos una estructura bajista y esto es considerado de repente como un BOS o continuación de quiebre estructural. Entonces, aquí podemos y volvemos a la misma jugada, ¿sí? Que si este, por ejemplo, me generó la confirmación del punto anterior o el quiebre estructural, el precio necesita sobrepasar este mismo nivel o hacer el quiebre en esta área. ¿Por qué? Porque este es mi fractal mucho más importante que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando el precio me confirma ese fractal, pues yo simplemente lo que hago es de repente señalar este punto y este punto. No es necesario que siempre lo hagan, pero para que ustedes vayan entendiendo y si apenas se están incorporando en lo que es este tipo de metodología o este tipo de seguimiento en lo que es la parte estructural, pues necesitan observar esto a más a detalle en esas áreas para no perderse en el gráfico. Entonces lo pueden hacer. Yo también lo hago cuando de repente estoy dándole seguimiento a un fractal en gráfico diario y necesito darle un seguimiento a la estructura o ese retroceso que está haciendo el precio en temporalidades de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, ¿sí? Y esto que estoy hablando, como les digo, sucede en cualquier temporalidad. Ahora, cuando el precio viene haciendo ese retroceso, a mí, yo tengo que observar de que, por ejemplo, cuando haga una expansión, este es el retroceso, esta es la expansión, supere este mínimo, ¿ok? Él necesita confirmar ese mínimo, porque si veo de que el precio lo que hace acá es normalmente trampas para volver a eliminar este tipo de fractal y no le sucede muy a menudo de que de repente si no tenían en cuenta mucho esto, el precio termina agarrando un bloque de órdenes acá y termina siendo lo que es una expansión. Y muchos buscan compras acá creyendo lo que es, esto es un alto cada vez más alto y el mercado no funciona tanto de esa manera. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y tratar de borrar ese tipo de informaciones que nos está haciendo perder precisamente dinero. Entonces, al hacer eso, el precio está haciendo lo que es un complex pullback y nosotros aquí podemos observar de que el precio necesitaba confirmar el fractal anterior. ¿Cuál es el fractal anterior? Es este. Sí, este no, ese no, es este. ¿Sí? Que también generó una confirmación del fractal anterior. Entonces aquí podemos observar de que el precio sigue o continúa con lo que es ese movimiento bajista. Entonces volvemos nuevamente esto a lo que es el retroceso y volver a buscar unas oportunidades de ventas. Y ese son el simple motivo por el cual nosotros cuando observamos el precio, nosotros vemos manipulaciones por el área de arriba o manipulaciones por el área de abajo. Entonces, de esa manera es la que yo observo precisamente la estructura. Y no es nada más eso en el momento de entrar. Tenemos que hablar acerca de orden, bloque de órdenes, mitigación, liquidez, manipulación,
todo lo demás, correlación de time frames, que es mucho conceptos, mucha información que se le tiene que incorporar a esto para que realmente funcione de manera mucho más adecuada, saber por qué tengo que comprar acá, por qué tengo que vender, saber cuándo hay más posibilidades de comprar, de vender, seguir una tendencia o simplemente ir en contra de ella. Entonces, eso es algo simple, digámoslo que en gráfico de líneas, pero ahora vamos a observarlo de repente en gráfico de velas para que ustedes lo puedan entender de manera mucho más clara, ¿sí? Entonces, como podemos observar, vamos acá. No voy a hacerlo tanto como backtesting, sino que lo voy a hacer con un gráfico ya dibujado para que ustedes lo entiendan un poco más, ¿sí? Y siempre tratan de hacer eso. El backtesting no siempre se hace, los primeros backtesting siempre se hacen en un gráfico ya hecho, ¿ok? Si ustedes quieren y apenas van aprendiendo una metodología y apenas están aprendiendo los conceptos y quieren irse a retroceder el gráfico y empezar desde cero e ir avanzando como si estuvieran en vivo, lo que va a suceder es que se van a frustrar, ¿sí? Porque primero necesitan aplicar esos conceptos bien, de manera adecuada, de manera correcta, y después ahí sí aplicarlo como si estuvieran en vivo, ¿sí? No hacerlo al revés, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar de que estamos hablando de temporalidades de 5 minutos, por lo cual nos vamos a enfrascar nada más eso. No voy a ver de diario, de 4 horas, ni nada por el estilo. Vamos a 5 minutos nada más. Entonces, en 5 minutos podemos observar de que el precio aquí me está haciendo lo que es una continuación alcista, por lo cual esto es un boss hacia la alza. Bueno, aquí no está escrito, vamos a escribirlo rapidito acá. Esto es un boss alcista. Ok, vamos a colocarlo por acá por la parte superior y en el centro. Listo, y vamos a guardar esta plantilla rápido. Boss alcista. Ok, de esta manera. Entonces, a lo que ocurre ese tipo de boss alcista, podemos observar de que nosotros, el precio ha hecho lo que es una expansión, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que hacer también una pequeña correlación con cuanto a time frames. Sí, estamos hablando de correlación de estructuras. Nosotros no podemos involucrar lo que es una estructura de 5 minutos como esta y decir que porque el precio quebró en un minuto acá o está haciendo esta pequeña estructura, nosotros estamos empezando a ser bajistas. No, 5 minutos con 5 minutos, 1 minuto con 1 minuto y así nos vamos a ir avanzando. ¿sí? Entonces, esto se lee de manera completa. ¿sí? Esto se lee de manera completa, así a detalle. Entonces, ya estamos observando que el precio me ha hecho o me ha generado lo que es un nuevo boss, por lo cual, por eso, cada vez que se genera un boss, siempre recomiendo que deberíamos agarrar un bloque de órdenes. ¿Ok? Entonces, de repente agarramos el bloque de órdenes y tenemos lo que es ese desplazamiento hacia el alza. Entonces, ya podemos observar de que acá nosotros tenemos lo que es una confirmación de esta estructura. ¿sí? Vamos a dibujarla, vamos a colocarla de color azul para saber cuál es la confirmación de la estructura alcista. ¿sí? Y esta sería la confirmación de mi anterior, colocándolo como ejemplo. ¿sí? Entonces, él ahora necesita hacer una superación o necesita superar este máximo. ¿sí? Él necesita superar lo que es ese máximo. Entonces, podemos observar de que el precio aquí lo ha hecho y ha hecho todo este desplazamiento hacia la alza. Entonces, ya tenemos este nuevo máximo. ¿sí? Que es todo ese. Entonces, este fractal comienza a ser ahora el más importante de todos, porque para que él me confirme lo que es una tendencia o la continuidad de ir hacia la alza, el que tiene que hacer superar este máximo. Simplemente él tiene que seguir haciendo eso. ¿sí? Y para que me quiebre una estructura a bajista, el que tiene que hacer romper con este mínimo, el que me generó la confirmación de este boss, ¿sí? ese. Entonces, ya podemos observar de que yo, por ejemplo, cuando tuve la confirmación de esa continuidad, podemos observar de que aquí igualmente pudiéramos haber hecho una oportunidad, si hubiéramos querido, de compra en esta área, ¿sí? La continuidad de compras. Y tenemos que tener en cuenta que siempre internamente puede llegar a suceder o podemos llegar a tener una que es una estructura. Por ejemplo, lo mismo sucede cuando tenemos esto, si esto es diario, ¿sí? Lo que sucede es que cuando hace esto, nosotros vamos a obtener una estructura acá que seguramente es de ¿qué? De 4 horas, de 1 hora, 30 minutos y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros observamos eso, nosotros si queremos podemos darle un seguimiento para saber cuándo esa estructura pasa a ser bajista, cuándo pasa a ser alcista y todo lo demás. ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener a detalle y tener en cuenta es que para eso yo, por ejemplo,
coloco una línea en la parte superior y una línea en la parte inferior. Y ya puedo trabajar sabiendo de que de repente todo lo que hace aquí internamente es simplemente, valga la redundancia, una estructura interna dentro de esta expansión o confirmación que ocurrió en 5 minutos o 15 minutos. ¿Ok? Entonces yo puedo ir trabajando con respecto a esto. Por ejemplo, aquí tengo un máximo. Este fractal, por ejemplo, superó al anterior. Sí, superó al anterior, por lo cual ya generó un nuevo máximo. ¿Sí? Y ahora cuando el precio me genera ese nuevo máximo, ¿qué es lo que hace? Yo de repente subrayo ¿no? Subrayo de repente esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Como yo les he dicho, cuando el precio me hace un boss, seguramente agarramos bloque de órdenes. Lo invalida, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? De que de repente hubo un pequeño cambio con respecto a lo que es esa fractalidad interna. Entonces, ¿qué sucede? De que esto puede llegar a considerarse, vamos a colocarlo así, pero vamos a colocarlo en la parte inferior y voy a colocarlo de una vez. Boss bajista. Entonces, ya sabemos de que internamente seguramente ahí tenemos lo que es un boss bajista. Entonces, cuando el precio me hace lo que es esta confirmación de este fractal, estamos hablando de esto, de que me hace un quiebre precisamente de esa estructura, pues nosotros ya podemos agarrar un bloque de órdenes. ¿Sí? Entonces, volvemos nuevamente. Aquí, el precio ahora necesita superar lo que es este mínimo y necesita superar este máximo para de repente ver lo que es la estructura interna para saber cuándo pasa a ser bajista y cuándo pasa a ser alcista. Ahora, sin darnos cuenta, el precio al terminar teniendo una reacción ahí, una reacción en esa área, pues simplemente sin darnos cuenta, porque a veces sucede y no nos percatamos de esto, hemos comenzado a tener liquidez por la zona de abajo. Entonces, al tener una zona de abajo y liquidez, pues seguramente lo más posible que haya suceder es que el precio vaya en búsqueda de esa liquidez por el área de arriba. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntos nosotros volvemos y le damos un seguimiento, porque por ejemplo, aquí tenemos un máximo, el precio supera este máximo, por lo cual es considerado de repente una estructura interna dentro de ese gráfico, ¿sí? Y el precio me hace aquí un nuevo máximo, aquí me ha hecho un nuevo mínimo, por lo cual estamos teniendo una tendencia de repente bajista. Obviamente nosotros tenemos que saber que esto es interno a este movimiento, que es de repente uno de los más importantes, ¿sí? O sea, va como interno de lo interno de la otra estructura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que es un boss bajista, tenemos de repente un nuevo bloque de órdenes. Y aquí tenemos una continuidad de lo que es esa estructura bajista y tenemos un boss, ¿sí? Y tenemos un nuevo, de repente, bloque de órdenes, ¿sí? Ahora, ¿qué ha sucedido? Hemos hecho la manipulación de esta área. Y el precio, de igual manera, yo aquí es donde tengo que saber y aquí es donde viene uno de los principales problemas de muchos, ¿sí? Y es que cada una de estas confirmaciones han sido válidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso el fractal que nosotros teníamos acá, primeramente, que es este, acaba siendo quebrado, es decir, que acaba siendo una estructura bajista dentro de las temporalidades de 5 minutos y acaba siendo quebrado por este, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pasado de repente a tener una estructura bajista. Ahora, internamente cada uno de estos fractales siguen siendo con posibilidades de ser, si son quebrados, como en este punto, son quebrados, podemos llegar a ser una estructura alcista. Entonces quiere decir que estamos dentro de una zona de oferta, que sería esta, y una posible zona de demanda, que sería acá. ¿Sí? No sé si me estoy logrando entender, pero espero que me entiendan esto, lo que estoy tratando de decirlo. Si no, pues retroceden el video y vuelvan a escuchar precisamente este paso. Entonces, hemos pasado de tener una estructura bajista a de repente tener una estructura alcista, cuando yo de repente, cada una de estas zonas de oferta, yo estoy buscando alguna oportunidad de repente buscar unas ventas. ¿Por qué? Porque el precio me acaba de hacer un quiebre estructural en esa área, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que cuando yo busco de repente ventas en mi primer punto estructural, que es este, ¿sí? Cuando yo busco ventas, y si yo veo de que el precio la quebró justamente en esa área, pues yo voy a borrar aquí todo esto y yo
aquí en este punto tendría yo lo que es mi primer quiebre estructural, que es ese post bajista, y aquí yo tendría lo que es mi primer quiebre estructural hacia la alza. Entonces, yo estoy pasando de estoy teniendo una zona de oferta y estoy teniendo una posible zona de demanda. Sí, vamos a colocar aquí color rojo para que se note la diferencia entre zona de oferta y zona de demanda. Sí, entonces yo tengo aquí una zona de oferta y tengo acá una zona de demanda. Y ambas me funcionan perfectamente. ¿Sí? Es decir, yo puedo buscar ventas aquí arriba y yo puedo buscar compras acá abajo. ¿Por qué? Porque todas cumplen esa misma función de hacer el último quiebre estructural. Yo aquí tengo una manipulación y tengo el desplazamiento del precio hacia la alza y me ha hecho el quiebre de esta estructura. Y si más no recuerdo, pues esa estructura fue el quiebre de esta. Entonces, ahora la razón del precio de arriba, bueno, aquí también de igual manera, pues hizo una manipulación y aquí el precio fue el inicio de ese quiebre estructural bajista en el cual quebró precisamente este punto. ¿Ok? Entonces, ya tengo yo una zona de oferta y una zona de demanda. Yo si quiero puedo vender acá y yo si quiero puedo buscar unas compras en esta área o esperar algún tipo de confirmación. Y si podemos observar de repente un poquito más temporalidades de 3 minutos, sucede de igual manera en estas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sigo lo que es esa estructura, el precio aquí tocó lo que es mi zona de demanda, esto hizo una neutralización, hizo ese desplazamiento hacia la alza, me generó un máximo, ¿sí? Me generó un máximo. Aquí hace lo que es la manipulación y hace lo que es esa expansión alcista. Entonces, en esa expansión alcista, okay, listo. Entonces, en esa expansión alcista, volvemos y tenemos. Entonces, yo ahí, vamos a ver acá, ajá, entonces, yo ahí como de repente estaba llegando a lo que es una zona de demanda, podemos observar de que el precio, cuando hace esto, yo tengo que marcar una zona de demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha hecho la confirmación de este fractal que yo tenía acá, ¿no? Así. Me ha hecho la confirmación de este fractal. Entonces, hacerme la confirmación de ese fractal, yo marco un bloque de órdenes. Entonces, cuando yo veo de que el precio, por ejemplo, hace este desplazamiento hacia la alza y hace este retroceso, ¿sí? Hace ese retroceso, pues yo que estoy observando que aquí tengo un bloque de órdenes. Entonces, cuando yo veo esto acá, que muchos piensan de que de repente es un quiebre estructural bajista y resulta de que si tenemos una zona de demanda acá y si tenemos zonas de demanda en zonas de demanda y todo lo demás, lo más posible es que vaya a terminar a hacer un movimiento hacia la alza y seguramente ahí va a quebrar por completo o los va a sacar en stop loss a muchos de ustedes, ¿sí? Y a muchos de nosotros, mejor dicho, porque yo también solo puedo caer en esas trampas y la mayoría de veces también me sucede, ¿sí? Pero por eso tenemos que de repente agarrar pocos pares y enfocarnos precisamente en esos pocos pares que tenemos y no agarrar tantos porque entre, como dice el dicho, entre mucho abarca, poco ahorca, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un pequeño, una pequeña matiz, una pequeña resumen de cómo yo veo lo que es la estructura. Espero que les sirva, espero que les ayude a lo que es mejorar lo que es su metodología y que ustedes de repente lo pueden llegar a colocar a prueba. Sí, esto ha sido todo por hoy. Mejor dicho, por este video. Espero que dejen tu like, tu comentario si te gustó y si quieres ver unos próximos nuevos videos de este tipo de material. Y nos vemos en un próximo video. Bye.